¿De dónde vienes, Querétaro, y a dónde vas? Si cualquier momento es bueno para hacer un alto en el camino y reflexionar, o para meditar incluso sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que nos ocurre, en tiempos como estos, tan desconcertantes y tan desafiantes, en estos tiempos que son, digamos, los de la primera pandemia de impacto efectivamente muy, muy amplio o, como se dice últimamente, global, ese ejercicio intelectual o espiritual es claro o es flagrante que se nos impone de suyo. De ahí que, cuando recibí ese par de muy amables correos en los que se me invitaba a participar en el AI Festival Querétaro con un taller o una charla magistral sobre alguno de los temas de mi especialidad, no tuve que esforzarme demasiado para comprender que el tema que tenía que tratar frente a ustedes, ya que no con ustedes, por lo de la distancia social que impone la actual situación, era más bien el de esta extraña encrucijada entre biológica y política, y mediática también, y económica y profesional y familiar, en la que estamos todos más o menos atrapados y como en un interminable, incómodo, estresante y, por momentos, hasta realmente angustioso suspenso. Frente a ustedes, les digo, en vez de con ustedes, y esto es desde luego muy, muy importante y viene muy a cuento el detenerse ya de entrada un poco en ello. Dice Jean-Luc Marion, y dice bien, que en una clase, un seminario o una conferencia propiamente dichos, amén de otras intervenciones acaso más activas o más explícitas, sino una pregunta, un comentario, una objeción, es ante todo el silencio mismo o la actitud inteligente y expectante de quienes nos escuchan lo que fundamentalmente coopera con los que de un modo u otro profesamos, es decir, con los que exponemos o enseñamos algo en público o en comunidad. Y esto, que es muy cierto, y que desde luego se siente y hasta se respira cotidianamente en la enseñanza y en la vida académica e intelectual en general, aunque casi siempre de un modo tan tácito o tan obvio que no se lo valora todo lo debido, no hay como tratar de darle un curso o una conferencia al objetivo de una cámara para acabar de constatarlo. Y encima ahora a una cámara que ha echado a andar uno mismo en la soledad de su estudio o de su habitación, y que en cualquier momento puede ser detenida y vuelta a su inseguro punto de arranque, como cuando el escritor de antes de los novísimos procesadores de texto arrancaba una hoja de su cuaderno y la estrujaba y, hecha una pequeña y harto arrugada bolita, la arrojaba al cesto de la basura. Y ni hablar de esa pantalla de la computadora en la que uno se ve a sí mismo hablándole a... Mas pareciera incluso que a uno mismo, en vez de a no se sabe quién, y eso francamente es como un hoyo negro en el que es de temer bastante más que el mero narcisismo, o bastante menos. Se piensa entonces y se habla o se profesa en esa suerte de muy estrecho círculo o encierro, digamos que como se respira ahora en los lugares en los que han impuesto esa también harto incómoda medida al interior de una mascarilla de esas que están hechas para unos momentos y unos actos precisos cuyo lugar no es ni la calle, ni la plaza pública, ni el mercado o el supermercado, ni la universidad tampoco, sino el consultorio o el hospital. El símil es tan grande que se nos impone, y es encima clarificador. Del mismo modo en que resulta asfixiante el respirar uno sus propias exhalaciones, hablarle al objetivo de una cámara o al propio rostro que vemos en uno de esos juegos que los franceses llaman Miss Anabim, cómo se está grabando en la pantalla, resulta así, efectivamente, harto poco oxigenante. ¿Cómo no caer entonces en la clara cuenta de hasta qué punto también una clase o una conferencia, incluso magistrales, son a su modo, como por lo demás el resto de las relaciones humanas,
una especie de respiración. Y ciertamente son, o pueden ser, esos largos monólogos profesorales, en el fondo una conversación también, o por lo menos un trabajo o un trance colectivo, un verdadero evento, como se dice entre nosotros a propósito de actos como este, sospecho que a su vez sin una muy clara conciencia de lo que se dice con ello. Y ante todo un encuentro o una comparecencia en los que además de la antedicha esencial cooperación de la presencia expectante de los otros, también es cierto que puede y hasta suele haber, como en los propios diálogos platónicos, verdadera y seria, y a veces hasta harto seria, confrontación. El diálogo en Platón se presenta, advertía muy bien el erudito helenista Jean Frère, como un auténtico combate. Es guerra, combate, lucha, polemos, magé, eris, agón. Nada de eso hace acto de presencia aquí, en mi más o menos silencioso estudio, al tan solo echar a andar la grabación. Ni el arco ni la lira, como decían Heráclito y Octavio Paz, tienen todavía tensas las cuerdas, y al conferencista le surge entonces la muy imperiosa necesidad de hacer presentes o de tener presentes por lo menos, para tensar o para preparar el ámbito en el que resonarán sus palabras, a esos desconocidos con los que, de un modo o de otro, tiene que colaborar. Y es que sin los dos extremos del arco no hay arco, ni cuerda entonces que pueda mantenerse tensa, ni blanco alguno tampoco al que acertar. Y esto mismo vale, es obvio, para la lira y sus acordes o sus posibilidades de expresión. Heráclito decía, en alguna de esas lapidarias frases suyas que ha guardado cuidadosa la tradición, ese antiguo sabio griego que renunció a ser rey para poderse dedicar de lleno a la filosofía, que polemos, que la guerra o el conflicto eran, o la oposición o la tensión, los padres de todas las cosas. Y para que haya guerra o conflicto o tensión, ese era otro de los temas favoritos de Heráclito, tienen que entrar en juego siempre esos otros a los que él denomina belicoso los contrarios, y a los que no se solía dirigir con medias tintas o con algodones. No comprenden, les reprochaba, cómo lo que lucha consigo mismo puede estar en armonía. Es una armonía tensa, observaba, como la del arco y la lira, lo que recuerda aquellos versos del poeta Antonio Machado. No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Y a lo que su querido y admirado maestro, don Miguel de Unamuno, agregaría que esto es así porque a esos otros que nos enriquecen y nos tensan transformándonos o en arco o en lira, de algún modo los lleva ya consigo interiorizados, en este caso el poeta o el pensador, que de ningún modo es entonces, como pareciera, un mero o un puro solitario. Y ya que hemos citado a Unamuno, que era desde luego un gran experto en eso de tensar los arcos y las liras, detengámonos en unos breves párrafos de su muy breve ensayo de la correspondencia de un luchador, en el que a su modo hacía lo que cabría muy bien llamar una profesión de fe heraclítea. Busco, escribe ahí, la religión de la guerra, la fe en la guerra. Si vencemos, ¿cuál será el premio de la victoria? Déjalo, busca la lucha y el premio, si le hay, se te dará por añadidura. Y tal vez ese premio no sea otro que la lucha misma. ¿No conoces acaso las horas de íntima soledad cuando nos abrazamos a la desesperación resignada? ¿No conoces esas horas en que se siente uno solo, enteramente solo, en que conoce no más que aparencial y fantástico cuanto le rodea, y en que esa aparencialidad le ciñe y le estruja como un enorme lago de hielo trillándole el corazón?
La lucha es fragor y estruendo, benditos sean, y ese fragor y estruendo apaga el incesante rumor de las aguas eternas y profundas, las de debajo de todo, que van diciendo que todo es nada. Jean-Luc Nancy nos dice, por su parte, en un lenguaje bastante menos íntimo o personal, pero que no cede en nada, ni en complejidad ni en sugestividad, al del viejo Heráclito, que sin esos otros con los que tenemos que tratar siempre de construir un verdadero nosotros, que sin un mínimo de comparecencia y de comunidad, no hay sentido que valga para nadie, y no hay entonces tampoco, ya no digamos clase o conferencia, no hay ya, afirma, y eso evoca nada menos que a Gorgias y a Parménides, trabados ellos a su vez en singular combate, ni pensamiento ni lenguaje que circulen, ni ser. No hay sentido, escribe Nancy en su muy importante libro Ser singular plural, si el sentido no se comparte, y eso no porque hubiese una significación última o primera que todos los entes tuviesen en común, sino porque el sentido es él mismo el reparto del ser. El sentido comienza, abunda, ahí en donde la presencia no es pura presencia, sino que se separa para ser ella misma en cuanto tal, lo cual supone alejamiento, espaciamiento y partición de la presencia. El solo concepto de presencia contiene, dice, la necesidad de esta partición. La pura presencia no compartida, presencia ante nada, de nada, para nada, no está ni presente ni ausente, es simple implosión sin traza de un ser que no habrá sido nunca. Dicho en cristiano, el que no tiene nadie a quien hablarle tampoco tiene nada que decir. El sentido, la cultura, el pensamiento son cosas que, como el amor o la amistad, como el abrazo, el beso o el apretón de manos, e incluso el simple gesto, la sonrisa, por ejemplo, o la expresión esa que significa sí, te sigo, te estoy escuchando, o aquella otra harto más grata de es verdad, ¿cómo es que no me había dado cuenta? No existen sino entre dos o más personas, o entre esos seres singulares y plurales que dicen Nancy, y en los que lo que Unamuno subraya es la presencia real, encarnada y palpitante hasta la médula del hueso. Y a mí la cámara definitivamente no me ayuda ahora, ni mucho menos mi rostro en la pantalla de la computadora, como de ordinario me ayudan mis alumnos o mis auditores, y desde luego también, cuando de pronto surgen y me exigen un esfuerzo extra, mis contradictores, de cuya atención siempre procuro estar, cuando les hablo, tan al pendiente como lo está el navegante de las olas del mar al que se arroja. Y es que el público o el pueblo o lo que el pueblo deviene, que esa es su etimología, efectivamente es como el mar, que si ahora está tranquilo y es del todo favorable a la navegación, de repente puede abandonarnos solos a nuestra incierta suerte, como cuando los vientos se negaban a inflar las velas de los barcos aqueos que se dirigían, se acuerdan, hacia Troya, Ifigenia sí que se acordaba y don Alfonso Reyes, y de repente y sin decir agua va, y de esto los que se acuerdan son Ulises y también Sinbad y hasta el almirante de la mar océano, o sus estatuas más bien, de repente el mar puede ponerse o más o menos tempestuoso y el público o la clase, o el pueblo o la ciudad o los activistas, créanme ustedes que también. Y el ciberpúblico, ese como es, y el ciberpueblo. Conozco a estos plebeyos, diría acaso Serrat de nuevo, soy uno de ellos. Y eso mismo es más o menos, ya hicimos antes ese paralelo, lo que le decía Sócrates a Agatón en el banquete,
que los escogidos comensales con los que ahora quería muy especialmente departir sobre su triunfo, estaban antes todos ellos entre el numeroso público que lo acababa de aclamar en el teatro. ¿Quién ha estado, pues, realmente entre los cibernautas y quién es de veras uno de ellos? La soledad del cibernauta, subrayada por esos muebles de los cibercafés, tan parecidos a las casetas esas de los ciudadanos votantes, que en francés se llaman isoloir o aisladores, me hace sospechar que nadie conoce realmente a esa imposible comunidad, o a esa suma de átomos o de mónadas que en sus habitaciones, sus estudios o sus departamentos se hunden en el Windows o en su equivalente en vez de por lo menos asomarse a las ventanas. Y Querétaro viene y va, entre tanto, no crean que me he olvidado de él, y el resto de los pueblos y las ciudades, la verdadera vida se pasea, créanmelo, por fuera de esas minicavernas que, entre tanto, la falsean. Y a través de esas cavernas es que ahora nos toca, a ti y a mí, Querétaro, comunicarnos, y el trabajo tuyo, importantísimo, y el de quienes me acompañan desde más allá, no lo puedo recoger yo en tiempo presente, y no me ayuda aquí y ahora, sino como pura y dura, y desde luego harto exigente posibilidad. Y con todo y todo, alea jacta est, y hay que ponerse manos a la obra. La atención de quien me escucha en otro espacio y otro tiempo, ahora mismo yo no la veo, les decía, y sin embargo esa atención es justamente la cuerda que siempre debe estar en tensión, como las de un buen velero de esos que afrontan incluso las tempestades, para que la pobre barca que conformen mis palabras no se hunda. Y también es comparable esa atención tuya o de ustedes a la densidad del agua sobre la que esa misma barca que les digo flota o se eleva. ¿Se acuerdan del experimento aquel en la primaria del huevo sumergido en un vaso de agua al que se le iba agregando sal hasta que el huevo fuera menos denso que el agua ya salada y flotara? Pues más o menos es así en el caso de lo que se dice en público o para el público. Y aunque el video que ustedes ven que estoy sacando ahora mismo de mi combate con ese viejo amigo mío y harto viejo adversario también, que es el papel, lo están viendo a través de un medio en el que se dice también que se navega, digamos que por lo pronto y en las condiciones que ahora mismo me toca afrontar, como a tantos de mis colegas por lo demás en la contingente vuelta a los colegios y a las universidades, es esa una navegación que va bastante a ciegas. De ahí que, como ven, pese a estar hecho a improvisar en los distintos ruedos de la academia y del ámbito de la cultura en general, recurra yo ahora a esta suerte de guión o de carta de navegación. ¿O acaso es precisamente porque de ordinario profeso o filosofo así, en el verdadero ruedo, y no a solas sino en compañía o en público o en comunidad, que me veo ahora en la necesidad de asegurar, empezando por este breve lapso de tiempo que me han confiado en el AI Festival Querétaro, cuanto me sea posible salvar de esa Troya que, como Eneas, ya voy cayendo en la cuenta de hasta qué punto es cierto que me veo y que nos vemos obligados a dejar atrás. Digo Eneas y me acuerdo, inevitablemente, de Casandra, la princesa troyana, aquella que veía venir la caída de su poderosa y harto amurallada ciudad y a la que nadie creía. Y me acuerdo, y mis estudiantes se acordarán, y quienes me lo han oído o leído, de esas veces que yo mismo he hecho estos últimos años el papel de Casandra. Vea el lector curioso o el cibernavegante curioso él también, un librito mío que he echado a la mar electrónica esta, nos roban la universidad, se llama,
y verá a qué anuncios de Cassandra me refiero. Tomo ahora mismo de mi mesa de trabajo, en vez de ese controvertido libro mío, o tomé más bien cuando escribía, mi ejemplar de l'enseignement de l'ignorance de Jean-Claude Michéa de 1999, y me encuentro ahí el siguiente trío de harto elocuentes párrafos. En 1979, Christopher Lasch, uno de los espíritus más penetrantes de ese siglo, describía en los siguientes términos la decadencia del sistema educativo americano. La educación de masas, que prometía democratizar la cultura, en otro tiempo reservada a las clases privilegiadas, ha terminado embruteciendo a los propios privilegiados. La sociedad moderna, que ha logrado crear un nivel sin precedentes de educación formal, ha igualmente producido nuevas formas de ignorancia. A la gente le cuesta cada vez más trabajo manejar su propia lengua con agilidad y precisión, recordar los hechos principales de la historia de su país, hacer deducciones lógicas, comprender textos escritos distintos de los rudimentarios. 20 años después, comenta desde la hasta ayer todavía harto culta Francia Jean-Claude Michéa, tenemos que admitir que la mayor parte de esas críticas se aplican igualmente a nuestra propia situación. Por supuesto, anota, no se trata de una coincidencia. La crisis de lo que en otro tiempo se llamó la escuela republicana no es separable, dice, de la que afecta desde ahora a la sociedad moderna en su conjunto. Forma parte, evidentemente, del movimiento mismo histórico que, por otro lado, deshace a las familias, descompone la existencia material y social de los pueblos y de los barrios, y de un modo general arrasa progresivamente todas las formas de civilidad que, hace unos decenios todavía, caracterizaban a una parte importante de las relaciones humanas. Y si así rasuran al vecino o a los más ricos y desarrollados de nuestros vecinos, empero, extrañamente, en nuestros arrabales no nos damos cuenta de casi nada de eso. Los prejuicios, force de constater, son de veras muy, muy fuertes. En general, cuando en nuestros países emergentes o en vías de desarrollo hacemos el análisis de lo que ocurre en nuestro entorno, tendemos a pensar, prisioneros de todas esas etiquetas, en lo que otro estudioso francés llamó, a propósito de nuestra América, el mal desarrollo. Creemos que entre nosotros las cosas van mal porque simple y sencillamente se están haciendo mal y no como la verdadera modernidad o el verdadero progreso, el de los países ejemplares o de primer mundo, normalmente nos prescriben. Y creemos o tendemos a creer, o nos tienden de ese modo los medios y los analistas, que si tuviésemos los gobernantes indicados y los suficientes expertos al mando y las consecuentes reformas y las disciplinas o los sacrificios, que si por lo menos no reprobásemos año con año, pobres de nosotros, las pruebas esas globales e imparciales que indican que no hacemos bien esa tarea que nos ha dejado no se sabe bien a bien qué profesor. Y que si nos deshiciéramos por fin, se acuerdan de todos esos malos profesores. Y aquí viene muy, muy a cuento el resto de ese harto pertinente tercer párrafo del texto de Jean-Claude Michéa. Esa constatación de suyo harto banal, la de la alarmante degradación de la cultura en los llamados países desarrollados, corre, empero, dice él, el riesgo de quedar sin conclusiones o incluso de conducir a conclusiones ambiguas. Si no somos capaces de comprender, al mismo tiempo,
la naturaleza de esa sociedad moderna, es decir, de comprender qué lógica preside su movimiento. Es entonces solamente que será posible, afirma, medir hasta qué punto los actuales progresos de la ignorancia, lejos de ser el efecto de un disfuncionamiento lamentable de nuestra sociedad, se han vuelto por el contrario una condición necesaria de su propia expansión. Me llama un colega, preocupado, y me anuncia que nuestro flamante secretario de Educación Pública asegura que esta nueva modalidad de educación a distancia ha llegado para quedarse y que desde luego formará parte de esa decretada nueva normalidad que se urde, mientras el pueblo soberano está muy ampliamente fragmentado y asustado en permanencia y en algunos casos hasta criminalizado, que se urde no se sabe exactamente dónde. Arde Troya, querido amigo, como ya te lo anunciaba yo, desde mi cotidiano trabajo de investigador universitario y de profesor y de escritor también, leyendo signos y escuchando a su vez, por supuesto, estos últimos años, a otros oteadores o escrutadores en otras partes de esos mismos y de otros tantos signos. Y arde un poco más incluso que cuando hace más o menos 5 años escribí El fin de la ciudad. Como Eneas, entonces, al abandonar la altiva ciudad de Troya, cuyas célebres murallas fueron al final burladas por un halagador y astuto trofeo o caballo de madera, y por la vanidad o la credulidad y por el comprensible cansancio de los vencidos, nosotros también, a causa de un muy nuevo o muy inusitado virus y de su al parecer inconjurable espectro y, dice por ejemplo Bruno Latour, del desplazamiento hacia la Tierra misma escrita con mayúsculas del eje gravitacional de la política, nos vemos obligados a tratar de salvar, rumbo a la nueva civilización o ciudad, o rumbo a Roma, sino a la que a pesar de todos los pesares llevan siempre todos los caminos, cuanto de bueno y de realmente útil podamos llevarnos con nosotros. El medio es el mensaje. Los que aún no dominamos el arte de tensar una cámara, por lo pronto, podemos apoyarnos en el arte de plasmar y concentrar ideas y expresiones y hasta afectos, por lo que a mí respecta al final siempre en el papel, que eso de las letras atadas a la imponderable magia de las meras pantallas. Por ahí anda un video que muestra lo que me pasó una vez en la bellísima Venecia, en un congreso internacional, cuando la computadora portátil me regateó por muy largos minutos mi ponencia aquella sobre el paralelo que pienso que hay que establecer entre Descartes y Calderón, frente a un público paciente y comprensivo, sí, pero dotado él también de una atención que, por naturaleza, es siempre delicada, insisto, y fugaz o huidiza. No invento ahora mismo, ya se ve, nada realmente nuevo. En Venecia el público me ayudó a improvisar, con su desde luego siempre estimulante presencia, lo que les fui exponiendo mientras mi texto se abría. Y como no hacía caso, gracias a todos ellos, de la discreta cámara que me seguía, ésta me pudo entonces grabar, tranquila ella y tranquilo yo, o ambos en nuestra justa y necesaria tensión, y todo viento en popa. Ya lo hacía notar Marshall McLuhan hace poco más de medio siglo. A la llegada de los nuevos medios de comunicación, y para los profesores e investigadores esta posibilidad y sobre todo esta necesidad de filmarnos para un público ausente es cosa nueva, se suele recurrir a la experiencia que se tenía ya en el manejo de los medios anteriores. Hay muchas películas, por ejemplo, y algunas de ellas muy buenas, el Macbeth de Polanski, por supuesto, El perro del hortelano de Pilar
Miró, que aunque son teatro filmado, son también unas verdaderas y realmente estupendas películas, y en las que las obras de esos dos gigantes, Shakespeare y Lope de Vega, realmente sobreviven y son incluso el alma misma de lo que vemos y oímos. Y están también los otros dos casos posibles, el de las grandes obras literarias arruinadas por los malos cineastas, del que los ejemplos sobran, y el caso que el propio Polanski ilustra maravillosamente, por ejemplo en Carnage o Mi Dios salvaje, del cineasta que hace una extraordinaria película a partir de un texto que es realmente ordinario o menor. Los distintos géneros, pues, o los distintos medios, tienen, como ustedes ven ahora mismo, sus respectivos vasos comunicantes. Pero cuidado que, como también advierte McLuhan, esa transformación no es para nada inocente o banal. El medio, afirma éste exagerando sin duda, pero revelando mucho en su exageración, el medio mismo es el mensaje. O el medio lucha contra el contenido, traduzcamos, y tiende a devorarlo o a vencerlo, y por eso el contenido o el mensaje se tienen que defender. ¿Quién advirtió de veras lo que pasaba en las aulas hará cosa de 10 años, o lo que se anunciaba cuando al dotarlas a todas de computadoras caras y de caros proyectores, se las privó del escritorio de los profesores y el pizarrón, aunque de momento lo dejaron, lo cubrieron con la también cara y encima delicada pantalla del proyector? Para el mediólogo advertido que diría también Regis Debray, la transformación del aula en una mera prolongación de los nuevos, harto poderosos medios, era un signo cuya interpretación realmente no exigía las dotes de Casandra. ¿Qué importa?, se dijeron tirios y troyanos, y el profesor le dio la vuelta a una cualquiera de las mesas de trabajo y tomó también una silla cualquiera y o siguió dando su clase como siempre o se adaptó, pasivo o perezoso corderito, a la era del PowerPoint. Atención entonces, estimados colegas, que lo que sigue, que no es mío sino de McLuhan, va sin cortapisas y sin algodones. Nuestra respuesta convencional a todos los medios, lo que cuenta es la forma en que se emplean, es la posición obtusa, escribe, del idiota técnico, ya que el contenido de un medio es como el jugoso trozo de carne con que el ladrón distrae al perro guardián de la mente. Los efectos del medio se hacen poderosos e intensos, continúa, justamente porque se proporciona otro medio en calidad de contenido. El contenido de una película es una novela, una comedia o una ópera. El efecto de la forma cinematográfica no tiene relación con el contenido de su programa. El contenido de la escritura o de un impreso es el habla, pero el lector pasa casi totalmente, pero esto pasa casi totalmente desapercibido para el lector. Y sin embargo, y aunque insiste en el poder tan tremendo y tan eficaz de los medios, dice él, de la era electrónica, el propio McLuhan reconoce que en sus márgenes o que en sus arrabales esto no es fatal o no es al menos totalmente invencible. Las reservas espirituales y culturales que los pueblos orientales pueden tener respecto a nuestra tecnología, insiste, no les valdrán para nada. Los efectos de la tecnología no se dan al nivel de las opiniones o los conceptos, sino que cambian las proporciones de los sentidos o las pautas de percepción, de modo continuo y sin resistencia alguna. El artista serio, reconoce empero, es la única persona capaz de habérselas impunemente con la tecnología, solo porque es un experto que se percata de esos cambios de percepción de los sentidos. El buen profesor, adviértase, el educador y el clerc o intelectual
deben tratar de convertirse entonces en verdaderos artistas. Vale la pena asomarse entonces, además de a este pobre mío, que desde el punto de vista de la tecnología es ya algo más moderno y desde el que de cualquier manera me defiendo como buenamente puedo, al más artesanal taller de un escritor tan consciente y tan escrupuloso como Philippe Muret, quien también hacía, por cierto, y eso lo ayudaba, el oficio de crítico literario. La escritura de un borrador, anotaba éste en su diario el 25 de enero de 1986, es del orden de la pintura. Se proyectan, se colocan, se esparcen los colores. La reescritura a máquina procede como la escultura. Se quita, se extrae, se arranca, se modela. Primer caso, hipnosis. Segundo caso, análisis. El escritor es pues pintor y escultor y medium y filósofo, y ahora puede y debe también transformarse nada menos que en cineasta. Philippe Muret es el autor de un libro imprescindible para comprender el trance en el que estamos, el imperio del bien, del que yo he hecho un amplio comentario en mi propio libro Hambre de Dios, publicado en Fontamara y, aunque agotado en librerías desde hace años ya, disponible todavía en la propia editorial y en alguna librería queretana que ya luego les diré, aneja a un muy histórico convento. En Última Necat, en su diario íntimo, Philippe Muret escribe el 27 de enero de 1986 un párrafo que, aunque de algún modo lo corrige o lo matiza, creo que no le habría disgustado del todo a McLuhan, que murió en 1980. Muret lo había leído a él seguramente, pero también había leído a René Girard. Si la literatura está condenada a morir a mediano plazo por la existencia de los medios, escribe, no es por ninguna de las razones conocidas y constantemente repetidas, sino porque el principio de los medios consiste en hacer comparecer al escritor frente al público. Se le llama a eso comunicación, dice, y el término es demasiado amable. En realidad se trata de un procedimiento judicial, siempre, en una forma que encima puede, en algunos casos, ser realmente brutal. El escritor debe venir a responder por lo que ha escrito, y el caso, arriesga Philippe Muret, es que el escritor que vale la pena escribe siempre cosas abominables. Sin ir tan lejos, lo que desde luego cabe afirmar es que la escritura, como la docencia y la investigación, sufren en el harto pujante o creciente e invadiente imperio del bien o de la corrección política o del linchamiento moral, de esa falta de oxígeno que implica toda esa excesiva vigilancia y toda esa persecución, en suma, de la libertad creadora. También sobre esto te advertí, Querétaro, en su momento, y ya ves cómo entre tanto se te han venido llenando esos espacios que antes eran más o menos libres, para que les dieran puntos y los evaluaran bien, me dijeron una vez unos de esos altísimos comisionados, de esos de pronto muy formalmente insoslayables, y a saber qué tan forzosamente puritanos, comités de ética. De buenas intenciones, a Sócrates, recordémoslo, para que no anduviera enseñándole a la juventud estudiosa cosas que la gente más decente de Atenas es claro que no aprobaba, le dieron a beber muy formalmente, eso sí, su buena copa de cicuta. En filosofía, el ejemplo paradigmático de la lucha o de la muy activa y muy creativa resistencia a la irrupción de los nuevos medios de comunicación y sus implicaciones, y no es casual entonces
que insista en referirme a ellos, son los empero antiquísimos diálogos platónicos. A diferencia de la mayor parte de los filósofos, los más de ellos harto profesorales y harto malos o harto grises escritores, como Kant o como Hegel, por dar un par de ejemplos incontestables, y hasta como el Aristóteles que nosotros conocemos, y unos cuantos escolásticos con él, y una turba de escolásticos modernos o posmodernos, a diferencia de esos que hacen tan tediosa nuestra empero apasionante profesión, Platón reencuentra al nivel de la escritura, observa Jean Frère, el método que Sócrates practicaba de manera oral en el ágora o en la palestra. Del propio Fedro, que es uno de los diálogos platónicos más dramáticos y también uno de los más bellos, profundos e interesantes, he tomado el modelo mismo o el ejemplo de esta conversación que mantengo, insisto, ya que no con ustedes, por lo menos sí ante ustedes o de frente a ustedes, o frente a ti, Querétaro, pues mi interlocutor imaginario o ideal eres por lo pronto tú, joven ciudad agraciada, a quien va dedicada o corresponde también esta edición concreta del AI Festival, como Babel subraya, o del Hey Festival, si no. ¿De dónde vienes, pues, Querétaro? ¿Y a dónde vas? Y ante todo, ¿qué es eso de Querétaro, o de Santiago de Querétaro, si queremos dar el nombre completo a pocos años recuperado de nuestra ciudad? Pues bien, esa es la respuesta. Santiago de Querétaro es una ciudad que, como casi todas las demás, aunque ella a su manera, se encuentra en estos mismos días en una encrucijada tal que se nos impone, como a Fedro en el diálogo platónico, preguntarle de dónde viene y a dónde va para que reflexione y si por lo menos ha caído en la cuenta de que su destino está harto seriamente puesto en juego. Si en el lenguaje común una ciudad es ante todo un lugar y lo que sobre ese lugar está o se ha construido, las casas, los palacios, las plazas, los jardines, los templos, los conventos, las escuelas y las universidades, los comercios, las librerías. Todo eso es como asumir que el caracol es su concha o la tortuga su caparazón, y desde luego no es así. Y sin embargo, Santiago de Querétaro, vaya un caparazón el tuyo. Y qué contraste, eso lo he desarrollado sobre todo en mi libro 200 años de qué, y también de nuevo en El fin de la ciudad. Qué contradicción entre tu historia oficial y eso que dicen, harto más creíbles y elocuentes, tus muy bellas construcciones, subrayaría Vasconcelos, de piedra labrada. Tu imponente acueducto, las magníficas cúpulas de tus iglesias, tus hermosísimos claustros, el patio barroco del antiguo colegio de San Ignacio de Loyola y del antiguo colegio civil y de la antigua prepa centro y de la actual facultad de filosofía, en cuyo acogedor espacio he pasado tantas y tan gratas o tan memorables horas, el espléndido patio del antiguo convento de San Agustín, ocupado ahora por ese dinámico museo de arte moderno que dirige, vaya un privilegio, mi querido amigo y colega Roberto González, y en el que Chema también entiendo que de un patio al otro hace unos cuantos años que anda por ahí. Y tus harto bien nutridas y harto bien aprovechadas plazas, y tus andadores, Querétaro amigo, que las conectan y van vaciando en la una el gentío que viene de la otra, y tus jardines también, y tus calles adoquinadas. Lo que sí no te puedo alabar son tus banquetas, demasiado estrechas para el paseo dado en familia o en compañía, y tampoco alabo tus diversos cinturones de muy dudosa modernidad, esa fea e impráctica avenida Constituyentes, la ruidosa avenida Tecnológico, y de post o hipermodernidad todas esas novísimas arterias, harto pronto esclerosadas.
y entre esas arterias todos esos puentes fallidos que no sé si los hicieron para remediar el problema de los congestionamientos diarios o si los hicieron para producir esos mismos congestionamientos, de los que en estos días nos ha privado la pandemia. De ellos y del insoportable ruido que en las madrugadas viene desde los centros nocturnos de Bernardo Quintana. Santiago de Querétaro tiene, como todas las ciudades de su estirpe, un centro histórico, un corazón de piedra hecha belleza y vida palpitante todavía, que mantiene vivo el recuerdo de lo que fuera otrora la ciudad. De ese modo, comenta Jean-Luc Nancy en La ciudad a lo lejos, la ciudad de hoy se ofrece la ciudad de ayer en espectáculo. La preserva y la restaura, reaviva sus fachadas, monumentaliza y patrimonializa la ciudad pasada, dice Nancy, al mismo tiempo que la deconstruye. Es muy bello, pues, Querétaro, el espectáculo que da el viejo Santiago de Querétaro, con su cantera rosada y con esos atardeceres que, a lo lejos, el propio Borges homenajeó. Pero ¿por qué entonces el Querétaro moderno y post e hipermoderno ya no es precisamente bello? ¿Qué ha pasado aquí? Dice también Nancy, esta vez en ser singular plural, que nosotros somos el sentido. Y eso cabe parafrasearlo a propósito de caparazones, bellos o no, en un nosotros somos la ciudad. El sentido como el elemento, explica, en el que unas significaciones pueden ser producidas y circular. He ahí lo que somos. La ciudad y el sentido, o la ciudad y el discurso, ya se ve, están íntimamente vinculados, y entonces también, acotaría McLuhan aquí mismo, la ciudad y los medios de comunicación, entre los que debemos incluir, desde luego, los medios de transporte. Una es la ciudad de los hombres de a pie y otra la de las canoas. Una es la ciudad de los caballos, los carros y las diligencias. Otra la de los trenes y otra la de los autobuses. Y aquí cabe que nos preguntemos cómo transformaría a Querétaro un tren de gran velocidad como ese que hace ya 30 años, ¿no?, que nos están prometiendo, y cómo lo están transformando un aeropuerto internacional de carga y unas autopistas, las de antes de la pandemia por lo menos, casi en permanencia saturadas. Alguien ha querido proyectar, tampoco se sabe bien a bien desde dónde, un Querétaro y un mundo urbano en general en bicicleta, como si todas las ciudades fuesen Ámsterdam o Estrasburgo, y ahora mismo está por verse, o por proyectarse al menos, a propósito de aldeas globales, un mundo urbano modificado por ese teletrabajo que de pronto hacen posibles las nuevas tecnologías de la comunicación. O que de pronto caemos en la cuenta que hacen posible. El medio es el mensaje, insiste McLuhan, y en el prefacio a la tercera edición de Understanding Media explica que con ello lo que quiere decir es que cualquier tecnología va creando paulatinamente un ambiente humano totalmente nuevo. En La ciudad a lo lejos, por su parte, Nancy explora el movimiento ontológico de una ciudad moderna o postmoderna, Los Ángeles, por ejemplo, en su alejamiento de la antigua ciudad que, como puede ser Estrasburgo, puede ser Santiago de Querétaro. Ville, explica Nancy en La ciudad de lo lejos, viene de villa o de villa, como por ejemplo la villa del Villar del Águila, porque de entrada a la ciudad, la ville, prosigue Nancy, es un grupo de habitaciones. No es un desarrollo orgánico de la unidad familiar, es al contrario una unidad, si una unidad es,
de orden superior y exterior a la de la familia, de la gens, del linaje, del hogar o de la casa. No es la casa amplificada y ramificada. La morada, al contrario, se hurta en suma a la ciudad que la contiene y que por su parte es una cosa muy distinta. La calle, la plaza, la avenida, el boulevard o el pasaje, el tranvía o el metro, el puente, el barco o el funicular. Se ha dicho que la calle no podía venir sino después de la casa, pero la lógica de la ciudad es perfectamente inversa. La ciudad es en primer lugar, insiste Nancy, una circulación, un transporte, una carrera, una movilidad, un temblor, una vibración. De todas partes ella reenvía a todas partes y al exterior de ella misma, pero su afuera es cada vez menos ese campo en cuyo medio ella estaría dispuesta, es, más bien, el afuera indefinido de la ciudad misma que se aleja y que rurbaniza, como dicen los sociólogos, siempre más a lo lejos. El tejido se extiende, se exfiltra hasta tocar cada vez más a otras ciudades, disolviendo sus distancias y sus individualidades. ¿De dónde vienes, Querétaro? ¿Y a dónde vas? En El fin de la ciudad, en diálogo también con este y otros textos de Nancy, he planteado el problema de la tijuanización o del achilangamiento de todas nuestras ciudades, que entonces no serían ya, en el análisis propuesto por Nancy, la ciudad que al alejarse de ella misma sigue siendo, a su manera, una ciudad, sino la exacta negación de la ciudad en el caótico amontonamiento del mero bidonville. En la implosión del bidonville. No parece que ese sea, por ahora, el mayor peligro de Santiago de Querétaro. Más globalizada que tijuanizada o achilangada, nuestra ciudad enfrenta ahora mismo el peligro que, en Occidente y en el mundo entero acaso, enfrentan todas las demás, el de la pérdida o la corrupción del ágora. Señalaba Ortega en una significativa nota de la rebelión de las masas que los romanos no reconocían como ciudad precisamente a cualquier amontonamiento de casas o de construcciones del tipo que fuera. La ciudad para el hombre clásico es ante todo la cité o la civitas más bien, que no es tampoco exactamente lo mismo que la ville. La cité o la civitas es, para decirlo rápido, la comunidad política, la polis. Si del cañón se puede decir que es un agujero rodeado de alambre muy bien apretado, bromeaba Ortega, eso mismo hay que decir de la ciudad. La urbe o polis, escribe este, comienza por ser un hueco, el foro, el ágora, y todo lo demás es pretexto para asegurar ese hueco, para delimitar su entorno. La polis no es primordialmente un conjunto de casas habitables, sino un lugar de ayuntamiento civil, un espacio acotado para funciones públicas. La urbe no está hecha, como la cabaña o el domus, para cobijarse de la intemperie y engendrar, que son menesteres, dice, privados y familiares, sino para discutir sobre la cosa pública. Y esto mismo lo confirma ahora, por ejemplo, un filósofo político tan importante o tan reconocido como Pierre Manent, quien, en su Historia intelectual del liberalismo, dice que la de cité o ciudad es la idea de un espacio público en el que los hombres, los ciudadanos, deliberan y deciden de todo lo que concierne a sus asuntos comunes. Es, dice, la idea del dominio mediante la asociación humana de sus condiciones de existencia. Y es este ideal, digamos, filosófico o ilustrado y liberal también de lo que es o de lo que debiera ser la ciudad, veíamos en El fin de la ciudad, principalmente con Giorgio Agamben, lo que pone en jaque toda esa obsesión
por la seguridad que se generalizó especialmente a partir de esas guerras contra el terrorismo y contra el narcotráfico que tanto promovieron desde los Estados Unidos Bush Jr. y Obama, y desde México Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ahora mismo, subraya el propio Giorgio Agamben, esa guerra que nuestros gobiernos le declararon al SARS-CoV-2. El del francés Macron lo dijo con todas sus letras, nous sommes en guerre, y creo recordar que también lo hizo el gobierno español, o esa extraña o malamente concertada operación que el mundo entero, comandado por la OMS, libra contra la epidemia, con medidas tan poco racionales como supuestamente científicas, y por ende se supone absurda y alevosamente incuestionables. Esas guerras, esa última guerra, no hace sino intensificar el harto poco político o civil estado de excepción. Y entonces sí, todo parece indicarlo, estamos ante el fin de la ciudad y, con ella, ante una muy drástica disminución de las libertades civiles y de todo lo que éstas hacían posible, incluido ese arte del paseo tan caro al Nancy de la ciudad a lo lejos. Estamos en la época en la que en países como España, Francia o Argentina, la policía persigue a los ciudadanos que salen a estirar las piernas, a hacer ejercicio o a pasear. Y en la época en la que se obliga a llevar mascarilla en la playa o en el campo, por no decir en las, etcétera, estas cosas que ya he dicho. A esa ciudad, entonces, de la que Jean-Luc Nancy hace el elogio, a la ciudad de los paseos y de la circulación, se opone la ciudad de los retenes, de las revisiones de armas o de temperatura, y de las murallas o de las cámaras de vigilancia, y de la de pronto desatada y de las de pronto desatadas acciones policíacas del tipo de las que recién les decía. Y no, definitivamente no hay ciudad, no hay cuerpo político, ni mucho menos democracia o república, cuando, yéndonos la vida en ello, no somos los ciudadanos los que tomamos las cosas en mano, sino esos harto espectrales comités de expertos que tanto se esmeran en tratarnos a todos, como a ignorantes o como a menores. Dice René Girard que la filosofía, y especialmente la filosofía ilustrada, contra la que Platón rompe lanzas también en el propio Fedro, que la modernidad oculta la violencia que subyace a toda sociedad humana, y que en cambio el cristianismo, al que no por nada la Ilustración ha tratado siempre de acallar, nos revela esa violencia nuestra en toda su crudeza. Unamuno nos recuerda, por su parte, ese agudo e intenso lector de la Biblia, que frente a la clásica o, digamos, apolínea, hay otra versión bastante menos halagüeña ella del origen de la ciudad, y es la que leemos en el Génesis, donde se nos explica que es Caín, el asesino de Abel, quien, para protegerse de la violencia que él mismo ha desencadenado, funda con violencia y o en la violencia la primera ciudad. Conoció Caín a su mujer, leemos, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Estaba construyendo una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó dos mujeres, la primera llamada Adá y la segunda Sila. Adá dio a luz a Yabal, el cual vino a ser el padre de los que habitan en tiendas,
y crían ganado. El nombre de su hermano era Yubal, padre de cuantos tocan la cítara y la flauta. Silá, por su parte, engendró a Tubal-Caín, padre de todos los forjadores de cobre y hierro. Hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres: Adá y Silá, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. Unamuno opone también, como Nancy o como Ortega, la ciudad y los hogares. Sin un verdadero espacio doméstico, no puede haber tampoco un espacio cívico. Te han dicho hasta el cansancio, Querétaro, como a todas las demás ciudades y como a todos los pueblos, que abandones el hogar, que lo estrujes, que lo recortes, que lo sometas totalmente al trabajo y al salario. Y ahora vienen y te dicen, protectores, eso de quédate en casa. Vuelve a casa es lo que más bien cabe decir. Refuerza los vínculos familiares, reconstruye el hogar. Hablamos de patria, se escribía Unamuno hace exactamente un siglo ya en el prólogo a la tía Tula, y sobre ellas de fraternidad universal. Pero no es una sutileza lingüística el sostener que no pueden prosperar sino sobre matrias y sororidad. Sororidad que, apresurémonos a decirlo, no es la de esas aguerridas activistas de ahora, aspirantes a Caín, sino la de la princesa Antígona que, por amor a su hermano, desobedeció al precio de su propia vida las inhumanas órdenes del tirano. Aristóteles, prosigue Unamuno, le llamó al hombre zoon politikon, esto es, animal civil o ciudadano, no político, aclara que eso no es traducir, animal que tiende a vivir en ciudades, en mazorcas de casas estadizas, arraigadas en tierra por cimientos. Y ese es el hombre y, sobre todo, dice, el varón, animal civil, urbano, fraternal y fratricida. Pero ese animal civil, pregunta, ¿no ha de depurarse por acción doméstica? Y el hogar, el verdadero hogar, ¿no ha de encontrarse lo mismo en la tienda del pastor errante que se planta al azar de los caminos? Y Antígona acompañó a su padre ciego y errante por los senderos del desierto, nos recuerda, hasta que desapareció en Colono. Pobre civilidad fraternal, cainita, si no hubiera la domesticidad sororial. El también muy agudo helenista Antonio Marino subraya en su lectura del Fedro, en su libro Eros y Hermenéutica Platónica, el hecho altamente significativo de que el encuentro entre Sócrates y el joven Fedro se dé no en el ágora, que es donde Sócrates acostumbra a ejercer su vocación, sino en las afueras de la ciudad. La necesidad de ubicar el diálogo fuera de Atenas se comprende, escribe Antonio Marino, tan pronto pensamos que el nexo entre leyes, eros y retórica es inmediato, pues su eficacia depende del patriotismo de los ciudadanos y de la calidad retórica de su promulgación. Pero exhibir ese vínculo en público sería sumamente imprudente. También cabe notar, prosigue Marino, el nexo en sentido opuesto. Mientras estamos en la polis nos encontramos sujetos a su retórica, de ahí que sea necesario sustraerse de ella para examinar la naturaleza de la retórica. Además, el otro gran tema del diálogo tampoco armoniza con la polis, pues la locura divina o teia mantia es transpolítica, ya que no es sometible al designio humano. Esa teia mantia de la que Philippe Muret decía que tiene que participar el verdadero escritor. Y que el propio Philippe Muret denunciaba que en esos linchamientos televisivos, esa teia mantia o la inspiración del escritor
viene a ser sometida a, a la retórica de la ciudad, digamos, o a la retórica no de la ciudad, a la retórica de esos medios que desplazan al ágora y que por lo tanto desplazan a la ciudad. Hay que salir entonces de la ciudad, amigo Querétaro o amigo de Querétaro y de más allá, y especialmente hay que salir de la ciudad cainita, de la que reposa en la mentira, la intimidación y la violencia, para poder meditar sobre las cosas últimas y primeras o sobre las fundamentales, sobre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, y sobre el amor, la solidaridad, y también sobre la verdad que busca el filósofo en combate permanente y aun al riesgo de su propia vida, como perfectamente ilustra el caso de Sócrates. Y hay que salir, enseña Marino, de la ciudad para meditar también sobre la mentira misma que el sofista cultiva con constancia o el ideólogo, cual sembrador de cizaña, y que enseguida va y le vende, el experto también, a profusión, el experto, cual efectivísima arma al mejor postor. Muchas gracias, Querétaro, por tu atención. Y por tu paciencia.